Vamos a empezar a resolver este corto. Lo hice breve porque así como se llama, pueden, podemos avanzar en el tema de para graficar curvas. Y la idea es que aquí lo complicado es encontrar la derivada. Porque como pueden ver aquí, ni la base ni el exponente son constantes. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es tomar logaritmos. Entonces, acá tengo que el logaritmo de y es igual a logaritmo de x elevado a la logaritmo de x. Y esto es lo mismo que decir logaritmo de x por logaritmo de x. Esto lo pueden derivar con la regla del producto o lo pueden derivar con la regla de la cadena. Cualquiera de estas reglas, digamos, está bien. Entonces, este es un paso de 20 puntos porque, sí, digamos, es un paso crítico. Si no hacen esto, no van a poder encontrar la derivada. Entonces, luego la derivada es igual a y' dividido y, ya sea logaritmo de x más logaritmo de x o 2 por logaritmo de x dividido la derivada del logaritmo de x, que es 1 partido x. Entonces, aquí ya tenemos nuestra derivada. Digamos, puedo resolver para y'. Entonces, aquí lo que nos queda es que y' es igual a x logaritmo de x por 2 logaritmo de x dividido x. Entonces, ¿qué nos queda aquí pendiente? Nos falta ver la coordenada y de este punto. Entonces, con la coordenada y tengo que encontrar, digamos, y a la e. Esto es igual a e elevado a la logaritmo de e a la 1 y esto es e. Entonces, yo creo que esto vale más como 40 puntos, ¿sí? Entonces, ya tenemos esto. El valor de la pendiente. El valor de la pendiente, yo creo que si mal no estoy, les va a quedar 2 elevado a la e. Entonces, acá tengo e elevado a la 1 por... no, yo creo que la pendiente les queda 2 por 2 logaritmo de e dividido e. Entonces, ¿qué sucede acá? E se cancela con e, logaritmo de e es igual a 1. Y ya lo último que tenemos que hacer es escribir la ecuación de la recta tangente, que se puede escribir de varias formas. Entonces, yo creo que la forma más fácil es y de e es igual a e más el valor de la pendiente por x menos c. Es esto, yo creo que esto le va a poner 20 puntos porque es más complicado evaluar la derivada que la recta tangente. Entonces lo pueden poner así, o también como vi algunos que encontraron el intercepto. Entonces ahorita pueden ver por qué el intercepto queda tan raro. E menos 2 por e. Entonces el intercepto es así de raro. Yo creo que incluso les queda menos c, si mal no estoy. Sí, con el intercepto les queda menos c. Pero yo siento que la mejor forma es escribirlo así. Entonces, aquí digamos mucho cuidado con la derivación logarítmica, es la derivación más complicada. Y entonces hoy vamos a ver todo un nuevo tema, que este tema prácticamente nos va a tomar como 3 semanas verlo para que ya tengamos una pregunta bonita para el segundo parcial. Entonces ahorita voy a empezar a ver, digamos, qué significa el bosquejo de curvas. Y prácticamente lo más importante para poder graficar las curvas es encontrar cuándo la función es creciente o decreciente. Entonces ahorita vamos a ver qué tanto podemos hacer hoy. Vamos a empezar viendo los extremos relativos. Hay unas reglas de derivación que todavía nos faltan, pero yo siento que eso es preferible, como son temas fáciles, dejarlas para el final del curso, para que tengamos más variedad para el examen final y no tengamos estos problemas que prácticamente acaparan
dos preguntas del examen, porque si digamos esto, aquí el ejercicio de derivación es bastante fácil, pero lo difícil es encontrar cuando la función cambia de creciente a decreciente o viceversa. Entonces, lo primero que vamos a ver es cuándo una función es creciente y cuándo una función es decreciente. Y hay dos criterios, pero el criterio más fácil va a ser el criterio de la derivada. Entonces, nuestra idea de función creciente es una función que va aumentando sus valores a medida que aumenta x. Y luego una función decreciente es una función cuyos valores van disminuyendo. Entonces, aquí podemos ver de que hay, digamos, dos partes donde en una la función es creciente, va aumentando de valores, y en otra la función va disminuyendo de valores. Entonces la idea es que en términos algebraicos vamos a tener que una función es creciente si decimos que si b es mayor que a, entonces f de b es mayor a f de a. Entonces, como pueden ver, esta definición algebraica es medio complicada. Prácticamente aquí lo que estamos diciendo es que la función se eleva hacia la derecha. Pero si lo vemos esto desde el punto de vista de una recta tangente, aquí lo que podemos ver es que esta pendiente es positiva. Entonces, en cualquier parte donde la función es creciente, la pendiente, la recta tangente es positiva. Y eso va a ser una mejor forma de que visualicemos cuando una función es creciente o decreciente. Entonces, luego con decreciente tenemos el comportamiento contrario. Acá voy a poner otros dos puntos cualquiera. Voy a poner C y D. Y podemos ver que el punto que está más a la izquierda es el que tiene el valor funcional más alto. Entonces, aquí lo que nos va a pasar es que si D es mayor que C, entonces ahora va a pasar lo contrario. F de D es menor a F de C. Entonces, esta es una función que cae o disminuye hacia la izquierda. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si lo vemos desde el punto de vista de las rectas tangentes, las funciones decrecientes tienen pendiente la recta tangente negativa. Entonces, la gracia es que aquí vamos a tener un criterio de la primera derivada para ver cuándo una función es creciente y decreciente. Entonces, vamos a decir acá, el criterio de la primera derivada. Entonces, vamos a decir que si f es diferenciable en un intervalo i, ahora obviamente esto solo lo vamos a poder hacer si las funciones no tienen saltos, pero es que ya si queremos graficar funciones con saltos o discontinuidades, sí es bien difícil graficar estas funciones. Entonces voy a tener que si f es diferencial en un intervalo y, entonces vamos a tener dos conclusiones. Vamos a tener que la función es creciente cuando mi primera derivada es positiva. Y vamos a tener que la función es decreciente cuando mi primera derivada es negativa. Y ya con esto van a ver de que vamos a poder determinar cuándo una función, vamos a poder graficar bastante bien una función sabiendo cuándo es creciente y decreciente. Entonces ahí te voy a hacer un ejercicio, voy a dejar tal vez unos dos ejercicios pendientes para el final de la clase. Ahorita no sé cuántas personas que quedaron, Mario, pero creo que se fueron como 6 personas. Mm. Creo que varios como que tienen examen de física hoy, yo creo que casi todos. Sí, pero tal vez ahí vamos a recompensar a los que se quedan. Entonces vamos a determinar dónde f de x es
creciente y decreciente. Y así pueden recuperar algo de corto que no les gustó mucho. Entonces, ahorita quiero analizar cuándo esta función cúbica. Ah, sí, yo creo que ya se justifica así. Sí, ya quedaron 15 estudiantes. 16 sí, está bien. Entonces vamos a analizar ahorita cuándo f de x es creciente decreciente. Entonces la idea, lo que tengo que venir acá es calcular la derivada. 9 por x al cuadrado menos 36. Y aquí, como pueden ver, es un poco difícil ver cuándo esta función es positiva y negativa si no determinamos cuándo la derivada es cero. Entonces, ahorita voy a determinar cuándo la derivada es cero, porque entonces así voy a poder hacer mi diagrama de signos y con el diagrama de signos voy a saber cuándo la función es creciente y cuándo es decreciente. Entonces aquí factorizo 9 y tengo que encontrar cuándo x al cuadrado menos 4 es igual a 0. Entonces aquí, como pueden ver, tengo dos números donde mi derivada se hace 0. Más 2 y menos 2. Y luego, ¿qué tengo que hacer para analizar si la función es creciente o decreciente? Hago un diagrama de signos. Entonces pueden ver por qué ya como en la octava sesión del curso vimos el diagrama de signos y la continuidad, porque esto es utilísimo para graficar funciones. Si no tenemos un diagrama de signos, ya graficado una función si se complica. Esto, si quieren, también lo pueden reescribir como x menos 2 por x más 2. Pero lo quiero poner como esta parábola, pues con esta parábola es bien fácil ver cuando tenemos signos positivos y negativos. Entonces, ¿qué sucede ahorita? Con un número como menos 3, lo elevo al cuadrado, se vuelve 9, 9 menos 4, 5. Esto es un número positivo. Si estoy entre menos 2 y 2, puedo pensar en números como menos 1, 0 y 1. En 0, 0 menos 4 es negativo. Y luego tengo acá algo positivo. Entonces, ¿qué sucede acá? Aquí ya puedo saber cuándo mi función es creciente y decreciente. Porque si acá mi derivada es positiva, esto quiere decir que esta función aquí va subiendo de valores. Luego entre menos 2 y 2 la función es decreciente, sus valores van disminuyendo. Y luego vuelven a aumentar hasta que estamos de 2 a infinito. Entonces queda que no, con estas tres rectas ya puedo hacer una muy buena gráfica de esta función. Entonces aquí, digamos, lo que estaría concluyendo es que esta función es creciente de menos infinito a menos 2 y de 2 a infinito, y la función es decreciente entre menos 2 y 2. Y aquí todavía podemos hacer más cosas porque, por ejemplo, podemos ver cuánto vale mi función en menos 2 y 0. Entonces, si vengo yo y evalúo esta función en menos 2, aquí va a tener 3 por 8. Este sería un máximo. Sí, este sería un máximo, sí, gracias. Menos 36 por menos 2. Entonces aquí, digamos, podemos usar una calculadora, pero entonces aquí lo que miraríamos es que tenemos un 72 más 24, eso yo creo que... 96. Sí, 96, gracias. Y f de 2 nos va a dar un mínimo. Ahorita todavía no he hablado de mínimos, pero casi que después de esto ya voy a hablar de mínimos. Entonces acá tengo... Cierto, sí es menos 2 al cubo, sí, cierto. Ajá, entonces este también, este sí es negativo. Pues entonces muy bien, acá tenemos 72 menos 24, esto nos da 48. Y este otro nos da 24 menos 72 menos 48. Entonces ya tenemos esto. Si queremos podemos encontrar f de 0 que es igual a 0. Y básicamente con estos tres puntos ya podemos hacer una buena gráfica. Ahorita todavía no les he dicho todos los detalles a tomar en cuenta en esta gráfica, pero para poder realizar la gráfica de esta función. Pero digamos, ya con estos valores puedo venir yo y obviamente aquí la escala la voy a tener que
cambiar un poco, entonces voy a decir que acá tengo 40, 20 y 0. Y luego acá tengo menos 20, menos 40 y menos 60. Entonces aquí la escala está un poco exagerada en el eje Y, pero es solo para que se mire bien, digamos, el bosquejo de esta curva. Yo creo que acá vamos a poner a 2 y acá vamos a poner a 4, si no la gráfica me queda muy bien. Entonces, digamos que sucede acá. En f de menos 2 la función vale 48. En f de 0 la función vale 0. Y en f de 2 la función vale menos 48. Y la idea es que tengo que en menos 2 la función es creciente. Entonces aquí tengo que trazar algo creciente. Entonces aquí ya me puedo hacer una idea como que sí voy a tener un intersecto con el eje Y. Ahorita no lo voy a calcular, sino solo lo voy a poner así. Entonces aquí grafico algo de creciente. Y luego acá tengo que volver a doblar la curva, porque aquí estoy pasando de creciente a creciente. No nos tocaron buscar todos los intersectos. Eh, sí, pero lo bueno es que si quieren encontrar aquí los interceptos con el eje X, Eran 0, ajá, más o menos raíz de 2. sí, raíz de 12, y eso los podemos encontrar con, ¿cómo se llama? Con calculadora, para ver dónde está la raíz de 12. Entonces, digamos, el factor común aquí es 3 por x. X al cuadrado menos 2 es igual a 0. Entonces, uno es 0 y los otros dos son la raíz cuadrada de 12, que si hacen bien este cálculo les va a quedar como un 3 punto algo. Entonces, aquí todavía podemos ser un poco más precisos. Sí, de 3.46. Entonces aquí, digamos, no estoy tan mal, porque aquí, digamos, tengo menos 3 y menos 4, entonces tengo que pasar por acá. Aquí tal vez con este el cambio sería muy mínimo, pero este tendría que ponerlo más como por acá para que sí sea consistente. Pero vieron aquí precisamente cuál es el objetivo de calcular derivadas para bosquejar funciones, porque en vez de ponerme a evaluar digamos, de menos 3 a 3, solo evalúen 3 puntos y sé que estos 2 puntos van a ser los más relevantes para realizar el bosquejo de la función, porque no solo en estos 2 puntos es donde la función cambia de creciente a decreciente, sino que estos también van a tener un nombre especial. Entonces, ahorita todavía no los he definido, pero pueden ver de que este valor es un máximo, pues prácticamente cerca de este punto todos los valores son menores a este. Y este es un mínimo también porque, digamos, cerca de este punto, el resto de valores son mayores a este. Lo único es que no son absolutos, son relativos, pero igual, digamos, los extremos relativos en cierta forma nos dan más información sobre cómo va a ser la gráfica de la función que encontrar el máximo absoluto o el mínimo absoluto. Vamos a estar graficando todo tipo de funciones. No, no, prácticamente polinomios irracionales. Porque ponernos a graficar trigonométricas inversas, no solo las derivadas son complicadas, sino andar encontrando los ceros de una trigonométrica inversa son complicadas. Andar graficando senos y cosenos también es un poco difícil porque hay que resolver ecuaciones trigonométricas. Entonces la idea es que tengamos una noción sobre cómo graficar funciones y ya para funciones más complicadas, pues uno puede decir, bueno, sí, en teoría se puede derivar y hacer todo este análisis, pero encontrar los ceros de las derivadas y las funciones y segundas derivadas sí se complica un montón. Entonces aquí para mantenerlo sencillo sí vamos a tener funciones relativamente fáciles de graficar. Tal vez en algún momento graficamos algún logaritmo o alguna función exponencial, pero ahí hay que escoger bien los problemas. Entonces la idea es que cuando se tiene la gráfica de una función, pueden haber, tengo que ver bien el tiempo, puntos que son más altos
que cualquier otro punto cercano a este. Porque si ahorita por el corto no va a poder hacer mucho de lo que quiero, pero por lo menos, digamos, vamos a poner todas esas definiciones. Entonces, estas se visualizan como la cima de una montaña. O también pueden haber puntos y otros que son más bajos o menores. Que cualquier otro punto cercano a este. Entonces, estos se ven como como el fondo de un precipicio. Entonces, la idea es, estos puntos van a ser denotados como extremos relativos. Entonces, tenemos acá otra definición. Estos se conocen como extremos relativos o locales. Entonces, la idea es que vamos a tener el máximo relativo CF de C. Si este valor funcional f de c es mayor al resto de valores. Entonces acá f de c tiene que ser mayor para f de x cerca del punto C. Cerca. Así es como acá. Entonces, digamos, por ejemplo, esto de cerca puede ser bien ambiguo, porque, digamos, en este caso, para este punto, todos los que son menores a -2, sí van a ser menores a -3, pero ya, digamos, para que este deje de ser máximo, ya tendríamos que pasarnos como a x es igual a 5. Entonces, aquí, si estoy considerando valores de x, por ejemplo, entre -4 y 4, todos esos valores van a estar por debajo del máximo relativo. Pero digamos, si queremos quedarnos con cerca, podemos decir, bueno, tal vez digamos una unidad a la izquierda y una unidad a la derecha, porque solo estoy interesado en el comportamiento local. Pero sí, gracias por preguntar eso, porque sí, digamos, ese cerca es muy ambiguo, pues hay veces que eso es casi que .1 y hay veces que es todo el dominio de la función si es el único extremo relativo. Pero entonces aquí la idea es que solo queremos de que tener un comportamiento acá, una cima de una montaña. Entonces tenemos el mínimo relativo. Este es un punto de f de d. Y aquí esto nos va a pasar si el valor funcional de f de d es menor al resto de los valores de la función cerca del punto D. Entonces, esta es una definición relativamente complicada porque aquí, digamos, hay un montón de detalles, pero afortunadamente la forma como vamos a identificar estos máximos y mínimos relativos es viendo de primero, digamos, dónde la función su derivada se hace cero y luego, ¿cómo se llama? Vamos a clasificarlos ya sea como máximo relativo o mínimo relativo. Entonces, digamos, si tenemos esta función, entonces yo creo que aquí se va a entender más a lo que me refiero con cerca. Entonces, digamos, por ejemplo, este primer punto es un mínimo relativo, pero pueden ver de que para que este funcione, no tengo que llegar hasta este último punto, sino puedo decir, ah, bueno, si estoy con valores de x entre este valor y este otro, este va a ser el valor más pequeño. Luego este punto B es un máximo relativo. Y aquí sí la definición de vecindad es un poco más estrecha porque ya pueden ver de que este otro punto ya tiene valores más altos que B, pero igual, digamos, podemos decir que el vecindario está aproximadamente por acá. C tenemos este mínimo. Luego D tenemos un máximo. Y luego E tenemos un mínimo.
Entonces, aquí, digamos, hay algo que el diagrama ya nos está diciendo sobre cómo vamos a poder identificar los máximos y los mínimos. Aquí podemos ver de que el mínimo, al principio la función estaba decreciendo y luego la función empieza a crecer y con un máximo la función empieza a crecer, pero luego termina decreciendo. Entonces, ese cambio de signos de la derivada nos va a permitir identificar a los extremos relativos. Entonces la idea es que vamos a tener esta definición. Vamos a tener la definición de número crítico de f. ¿Y esta por qué nos va a interesar? Porque esta nos va a permitir cuando la función tiene mínimos o máximos. Entonces la idea es que un número crítico de f es un número c donde mi derivada es igual a 0 o la derivada no existe. Entonces ahorita vamos a ir terminando la teoría porque aquí sí hay un montón de teoría. Pero entonces la idea es, bueno, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Por qué nos interesan los números críticos? Porque resulta que los únicos candidatos a extremos relativos son los números críticos de f. Entonces esto en pocas palabras lo que nos está diciendo es que, digamos, si tenemos un punto donde su derivada es positiva o negativa, esos no pueden ser extremos relativos, porque si la derivada es positiva, eso quiere decir que los valores pueden ir subiendo. Y si la pendiente es negativa, entonces eso quiere decir que los valores pueden ir disminuyendo. Entonces, para llegar a estos extremos relativos, tenemos que llegar a ese instante en el que la velocidad se hace cero. Entonces, son bastante sencillos de identificar. Pero ya digamos, cuando la derivada es cero, cabal ahí de manera instantánea, los valores ni aumentan ni disminuyen. Y ahí sí vamos a tener posibilidad de un máximo mínimo relativo. Digamos, cuando ahorita de F es Sí, una asíntota, sí. Pero este número c sí está definido. Entonces son esos puntos como digamos la raíz cuadrada de x. Entonces digamos en la raíz cuadrada de x, curiosamente esta tiene un número crítico en x es igual a 0. Porque este va a ser un número crítico. Primero digamos f de 0 existe. Pero ¿qué sucede con su derivada? La derivada de esta función es... dividido por 0. Ajá, sí. Es 1 dividido la raíz cuadrada de esta. Entonces aquí la derivada no existe en x es igual a 0. Entonces aquí lo que va a suceder es que este va a ser un mínimo. Pero ya vieron, entonces aquí también se cumple que la derivada no existe. Solo que este sí, digamos, es una función un poco extraña para pensar que es un mínimo porque generalmente cuando analizamos mínimos queremos ver de que crece y decrece. Entonces esta función nunca va a decrecer, sino que solo siempre está creciendo. Entonces este punto está como en una esquina. Pero digamos aquí por eso es que pongo esa situación de que la derivada no existe, porque aquí este sí va a ser un mínimo, pero no por el criterio que voy a poner ahorita, sino que porque como este es el primer elemento del dominio, el x es igual a 0, entonces a partir de aquí los valores empiezan a aumentar. Y afortunadamente aquí a la izquierda de x es igual a 0, la función se indefine. Entonces hay veces que digamos, si nos queda justo en las esquinas del dominio, muchas veces no los clasificamos como mínimo relativo, sino como mínimo absoluto. Pero ahí pueden ver por qué, digamos, sí es necesario que también tomemos en cuenta cuánto la derivada se indefine. Entonces estas son las que se conocen como tangentes verticales. Para propósitos del curso, esos problemas con tangentes verticales van a ser muy raros, porque sí, las funciones que tienen tangentes verticales
Hay veces de que no van a tener ahí ni siquiera extremo relativo, mientras que con la derivada igual a cero sí va a ser más fácil que identificar. Sí, Podría tratar la del punto, digamos. ajá, el siguiente punto, sí. Sí, está pendiente, es así, ve. Entonces, ahí te voy a poner el criterio de la primera derivada para identificar extremos relativos. Y yo creo que así vamos a tener suficiente tiempo para que ustedes hagan uno de estos problemas. Sí. No, Entonces, ¿qué va a suceder acá? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que tengo que encontrar todos los números críticos de f. Y luego vamos a saber cuándo hay máximo, mínimo relativo o ninguno de los anteriores. Entonces, la idea es que vamos a tener un máximo relativo si vemos de que nuestra derivada cambia de positiva a negativa. Entonces, si tenemos creciente de creciente, esto va a ser un máximo relativo. digamos, para Sí, aquí casi que yo creo que el segundo paso es hacer un diagrama de signos, sí. Y con el diagrama de signos podemos ir viendo cómo cambian los signos de la derivada. Sí, eso es más fácil de ponerlo con un diagrama de signos que ponerlo en palabras, pero ahí te lo voy a poner en palabras para decir que tenemos mínimos si la función está decreciendo y luego vuelve a crecer. Entonces tenemos algo como esto y esto. Y ahora aquí tenemos algo como que no hay extremo relativo. Tenemos una conclusión insatisfactoria. Si f de x y f' de x no cambia de signo. Entonces esto nos puede pasar. Entonces aquí hay un montón de comportamientos inusuales. Digamos, podemos tener de que nuestra función crece. Luego la derivada es cero y continúa creciendo. O que la función decrezca, su derivada es igual a cero y luego continúe creciendo. Entonces, este tipo de funciones que usualmente digamos son las cúbicas o funciones de grado 5 de grado impar, aquí puede que nos pase de que la función en vez de que esté teniendo acá un máximo un mínimo relativo, simplemente no tiene un extremo relativo, sino solo tiene un doblez en su curva. Entonces, cuando le sucede esto, aquí no van a tener extremos relativos. Entonces, la idea es que aquí hay que tener cuidado de que, aunque C sea un número crítico, C no es necesariamente extremo relativo. eso solo hacemos lo de la tabla de signos. Sí, la tabla de signos, sí. Negativo o positivo significa que no es un máximo. Cabal, sí, se hace el diagrama de signos. Entonces, hagamos este ejemplo con esta función de grado 5. Entonces, digamos, ¿qué sucede cuando tengo esta función? Su derivada es 5 por x a la cuarta. Y esta es 0 cuando x es igual a 0. Entonces, ¿qué sucede si hago el diagrama de signos para 5 por x a la cuarta? Acá tengo 0. Entonces, a la izquierda es 0 menos 1 elevado a la cuarta es positivo. 1 elevado a la cuarta es positivo. Entonces, aquí pueden ver de que la función siempre está creciendo y solo en x es igual a 0 se toma una pausa. Entonces, aquí lo que concluiríamos es que x es igual a 0 no es extremo relativo. Pero igual, aunque no hayamos identificado de que este es un extremo relativo, el haber identificado este número crítico nos permite hacer un buen bosquejo de la curva, porque si no hacemos este bosquejo y solo decimos que la función es creciente, estaríamos graficando algo como esto. Pero en realidad, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que respetar el hecho de que la derivada es 0
Entonces acá, digamos, mi función es creciente, tengo una pausa y luego la función vuelve a crecer. Entonces esto sí es muy diferente a poner algo como esto. Entonces aquí no solo cuando estemos graficando, no solo vamos a tomar en cuenta cuando hay extremos relativos, sino también cuando hay dobleces. Entonces el hecho de encontrar una derivada igual a cero nos permite hacer esta gráfica con el doblez correcto. No, porque ¿qué sucede si tengo x al cuadrado? Aquí sí, digamos, la derivada es 2 por x es igual a cero. Y aquí lo que vas a ver con la parábola es que sus signos son negativos de menos infinito a cero. Y de más infinito, de cero a más infinito, los signos son positivos. Entonces acá con x al cuadrado, lo que tengo es un mínimo. Entonces sí, digamos, ahorita voy a hacer un ejercicio más y luego ya les voy a poner a trabajar uno. Y ahorita incluso les voy a escribir el ejercicio que tendrían que trabajar porque, sí, yo creo que este está bien. ¿Ve? Entonces ahorita lo que vamos a hacer es hacer este segundo ejercicio. Encuentre los extremos relativos de las siguientes funciones. Entonces vamos a realizar aquí un bosquejo. Entonces, este es el problema que van a tener que hacer ustedes por 20 puntos del corto. Entonces ahí pueden recuperar algo de este corto si no les gustó esa derivación logarítmica. Y el que voy a hacer con ustedes es este otro. 2 por x dividido x al cuadrado más 1. Entonces este es el que hacen ustedes. Ahorita yo creo que pueden empezar a hacer. Y luego voy a hacer relativamente rápido el problema que entonces veamos. El problema que sí lo que hacer con ustedes porque ahorita quiero usar la regla del cociente. Entonces, vean qué sucede. 2 por x, la derivada de x es 1 por x al cuadrado más 1 menos la derivada del denominador que es 2 por x por 2 por x. Ay, ¿encontraste tu cuaderno? Sí, Qué bien. gracias. Y luego dividido todo este denominador elevado al cuadrado, que ni lo voy a expandir, sino solo lo voy a dejar así. Entonces, vean qué sucede. Acá tengo... eh, uh, sí, aquí estamos bien. Entonces tengo 2 por x al cuadrado más 2 menos 4 por x al cuadrado dividido x al cuadrado más 1 al cuadrado. Y esto va a ser igual a 2 menos 2 por x al cuadrado. Entonces aquí el diagrama de signos va a estar bastante interesante, pero van a ver de que va a ser relativamente simple por el hecho de que el denominador siempre es positivo. Entonces, ¿qué sucede acá? Tengo que encontrar esos números críticos. Entonces, acá 2 menos 2 por x tiene que ser igual a 0. Del denominador ni me preocupo porque este denominador nunca se hace 0. Entonces, cuando 1 menos x al cuadrado es igual a 0, cuando x es igual a más menos 1. Muy bien. Entonces, ahora voy a hacer mi diagrama de signos. Vamos a poner acá los dos términos. El 1 menos x al cuadrado. Si quieren, ponen el 2 también, pero el 2 siempre es positivo. Entonces, solo voy a poner 1 menos x al cuadrado. Y el término del denominador, x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué sucede acá? Aquí tengo que identificar menos 1. ¿Cuáles puso? Puse este y puse el denominador.
Pero para que no haya confusión, puedo multiplicar este por 2. Pero lo quiero factorizar porque así es más fácil ver si esto es positivo o negativo. Y luego, si divido o multiplico los dos signos, me va a dar el signo de la primera derivada en cada intervalo. Ustedes pueden ver de que acá, como tengo dos números críticos, voy a tener tres intervalos donde la función puede ser creciente o decreciente. Entonces, acá tengo 1 menos 4. Eso me va a dar un número negativo. Aquí se invierte un poco el diagrama de signos. Entre menos 1 y más 1 tengo 0, esto es más. Este es menos. Y luego este segundo término siempre es positivo. Ustedes no se sorprendan que en el diagrama de signos siempre tengan algunos términos que siempre sean positivos o negativos. Entonces aquí tengo menos, acá tengo más y acá tengo menos. Entonces, ¿qué sucede? Acá tengo decreciente, creciente, decreciente. Entonces, ¿qué sucede acá? Aquí tengo varias conclusiones importantes. Decreciente de menos infinito a menos 1 y de 1 a infinito. Creciente de menos 1 a 1. Y aquí, ¿qué mínimo relativo tenemos? Menos 1, ¿vieron? Acá decrece y crece. ¿Cuánto? No, pues. Más y este es máximo relativo, más 1 es un máximo relativo, entonces solo va a encontrar cuánto vale f. Bueno, esto es g de menos 1. G de menos 1 es igual a menos 2 dividido 2. El máximo relativo está en x es igual a 1. Entonces g de 1 es igual a 2 dividido 2. Entonces, Los signos en mi diagrama de signos no hubiera quedado así, vamos, hubiera quedado negativo, positivo y así, no serían máximo. ¿cómo dijiste que salieron los Pues, o sea, negativo me hubiera quedado, no me hubiera quedado positivo, negativo, negativo. positivo, negativo, negativo? Si es así, menos 1 es ahora el máximo relativo y en 1 no tenemos extremo relativo. Solo tendríamos que hacer Esa como ese, sí. Entonces ahorita hagamos el bosquejo de esta función, que ahorita este bosquejo, esta función racional va a quedar por el momento incompleto porque no vamos a hablar de las asíntotas horizontales que tiene esta función. Entonces, si esta función g la evalúo en 0, esta vale 0. Cuando la evalúo en 1, la función vale 1. Vamos a poner este valor de 1 bastante grande. Aquí sí que con la escala juego para que la gráfica se visualice de la mejor manera posible. Acá tengo menos 1 y acá tengo menos 1. Entonces, acá tengo un máximo relativo y acá tengo un mínimo relativo. Entonces, si sigo el diagrama de signos, voy a graficar decreciente, creciente y luego decreciente. Aquí no estoy terminando la gráfica, pero es que pueden ver de que esta función no tiene intersectos bidireccionales con el eje X. Entonces acá lo que va a pasar es que eventualmente aquí también se va a doblar más esta función, tanto aquí como acá. Pero es que esta se va a doblar porque tiene una asíntota horizontal de y es igual a 0. Entonces ahorita la voy a dejar así. Pero ahorita quiero ver, digamos, con el problema que les puse a trabajar en clase. Ese yo creo que les van a salir 3 números críticos. ¿Sí, mira? Muy bien, porque tierra primera. Esto hay que decir que es el máximo y el mínimo. No, es el máximo, de solo hay un mínimo. Sí.
Ah, muy bien. Se recordaba federal. Sí, sí. Ah, muy bien. Yo por mi salud, es el mundo. Sí, sí. Sí, ya me recordé aquí, digamos, parecía que iban a tener tres números críticos, pero como tienen un x al cuadrado, el cero se repite. Y el hecho de que cero se esté repitiendo puede que ya no, de que en cero no haya ni máximo ni mínimo. Esto sería el numerador de la... Ah, es que tengo que hacerlo igual a cero. Esta derivada la tengo que hacer igual a cero. Y la única forma que sea la derivada a cero es que el numerador sea cero. Ah, no, son menos. Son tres solo. Aquí sí solo es tres, ¿ven? Sí, tres. No, no lo puedo. El cero sí, pero el menos tres no. Aunque está bastante bien. Aquí tal vez solo te falta hacer el doblez, porque ahí en cero la derivada es cero. Obviamente este tema lo continuamos el jueves, pero ahí puede ser de que no. Este tema no es continuidad de X son dos. Y este es su título de quiz. No, son 20 puntos más del quiz. Ah, no, es que si no muy. Mala nombre que se hace. Pero pues. Lo que puedo hacer es dar 30 puntos más en el quiz. La justicia de mejor. Y la mayoría. Es la anarquía del pero. Y Juan Pablo, ¿qué puntos? Tal vez solo está guardándolo por si en el final hay sorpresas. No, pero, o sea, sirve para estar seguro, o sea, para tener varios estudiantes. Es igualmente, sí. Pues sí, en el final los problemas sí valen demasiado. Es que Sí. quedó una derivada que Porque no lo tienen. Para poder hacer esa cancelación, se tendría que ser 4 por este resultado, porque preparado a uno. Entonces ahí sí hay que desarrollar el numerador y luego el que término se pueden aumentar. Sí, este siempre es positivo, el 4 por X al cuadrado.